Ok, compañeros, muy buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida por parte del Centro de Formación Docente e Investigación Educativa del sur-sureste de México. Soy la doctora Socorro Elizabeth Hernández Juan y en esta ocasión vamos a tener la oportunidad de platicar acerca de la educación basada en competencias. Sobre todo hacer un marco referencial acerca de cómo nace el enfoque de educación basada en competencias justamente en el ámbito educativo, que tiene su origen, además, como ya sabemos, en el ámbito laboral. Y me gustaría iniciar esta breve plática con una frase de Gotí que dice: no basta saber, se debe también aplicar, no es suficiente querer, se debe también hacer. Es una invitación a querer reflexionar en el saber ser, en el saber hacer y en el saber en general. Bueno, quisiera iniciar este pequeño encuentro con un marco referencial acerca de qué es lo que conocemos del enfoque de educación basado en competencias. Como bien sabemos, el enfoque nace desde el aspecto, desde el ámbito laboral. ¿Cómo sucede esto? Por ahí de los años 80, 90, se desata un boom en los países, sobre todo industrializados, aquellos países del primer mundo, en donde empiezan a cuestionarse en el ámbito laboral acerca de cuáles eran las capacidades, habilidades y conocimientos que las personas que ellos estaban contratando en ese sector deberían requerirse para desempeñar ciertas funciones o actividades dentro del ámbito laboral. Y entonces, en ese momento, en el marco, digamos, industrial, en el marco laboral, se desarrolla todo un modelo de capacitación, de actualización dentro del trabajo. Sin embargo, las personas que tenían que estar directamente relacionadas con el sector humano, con el factor humano dentro de la organización, detectan que es muchísima la inversión que está haciendo el sector industrial, la parte empresarial, la parte laboral, en estar capacitando a aquellas personas en las habilidades que en ese momento se requerían para el mercado laboral, para esas actividades, para esos desempeños. Entonces, se empiezan a cuestionar de qué otra manera se podrían desarrollar esas habilidades o conocimientos sin que tuviera que invertirse tanto y que además fueran habilidades que pudieran durar a lo largo de la vida. En ese sentido, se empiezan a desarrollar propuestas a lo largo de todo el mundo, como en Estados Unidos, en Italia, en Australia, en Inglaterra, en Canadá, donde empiezan a hacer propuestas en el ámbito de la educación superior para vincular esas habilidades y esos conocimientos que pudieran desarrollarse desde la formación de la educación superior y llegaran con esas habilidades justo al ámbito del desempeño laboral. En ese momento, en ese boom, en algún momento en México justamente llega el enfoque por competencias, que en aquel momento se marca lo que es la competencia laboral, que es de donde viene el enfoque. En México tenemos una gran influencia de este modelo con los ingleses y los australianos, que en su momento son invitados a participar en la implementación de algunas metodologías para desarrollar lo que va a ser el modelo de la certificación de la competencia laboral. En ese momento también surge un organismo que se encarga de hacer toda esta estrategia, la metodología de trabajar con este equipo de extranjeros para diseñar aquellos desempeños, aquellos criterios, aquellos conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que se requerían para ciertas funciones en el ámbito laboral. Este proceso metodológico tiene su origen en una estructura que hasta la fecha mantienen los ingleses y que se llama metodología para la competencia laboral o certificación de la competencia laboral, que en México se establece de igual manera, solo que con 5 niveles, y en Inglaterra se maneja con 6 niveles de dominio de habilidades para obtener una certificación en ciertos desempeños. En ese momento también se origina la primera propuesta curricular o educativa en la que pensamos cómo se puede desarrollar esto de las competencias en el ámbito educativo. Ya teniendo algunas experiencias como el modelo canadiense, el modelo inglés, el modelo australiano, en general el modelo europeo,
se empieza a desarrollar en México lo que conocemos como el CONALEP, que en aquel momento, cuando nace, es un diseño curricular por competencias y que en su momento de origen daba únicamente la salida a terminal sin continuar estudios superiores. Entonces, posteriormente se hacen modificaciones y ahora es una alternativa más de la educación media superior que permite acceder a la educación superior. Pero en ese momento surge entonces el organismo llamado CONOCER, que es el encargado de desarrollar esta metodología para la certificación de la competencia laboral, y casi paralelamente surge lo que es el modelo de CONALEP como la primera propuesta curricular o educativa en la que se empiezan a desarrollar acciones de competencia en el ámbito educativo. Muy bien, bajo estas condiciones nos damos cuenta que en realidad lo que estamos viviendo ahora con el enfoque de competencias, nos damos cuenta que se está convirtiendo o se ha convertido en un término, en una palabra problemática y un poco hasta retadora por el origen, por la misma connotación y significación de la palabra. Es una problemática que no tiene un origen único porque es un significado múltiple en el que proviene del mundo del trabajo y luego tiene su desempeño en el mundo educativo. Entonces, ¿de dónde viene la palabra competencia? Primero, que significa competente, y segundo, competitivo, que es un sustantivo en el que ambos verbos delimitan referentes acerca del contexto educativo o escolar. Entonces, la etimología de la misma palabra, de repente, ya ahora que hemos adoptado este enfoque en México, nos está provocando esta problemática porque etimológicamente sí hace algunas connotaciones de competitividad y no necesariamente, porque en el ámbito educativo es realmente lo que nos compete, lo que compete, no en el significado de competitivo. Aún así, como ustedes seguramente a estas alturas del posgrado que están cursando han revisado seguramente más de una definición, más de una connotación de lo que es competencias en el ámbito educativo. Aún teniendo toda esta referencia, todo este contexto de definiciones, hay concepciones que están prácticamente perfilando o sumando al resto y que nos ayudan a entender mejor lo que realmente es una competencia. Por ejemplo, ¿qué es lo que está planteando como competencia la OECD? Y ellos nos explican, una competencia es la capacidad para responder a las exigencias individuales o sociales para realizar una actividad. Reposa sobre una combinación de habilidades prácticas y cognitivas interrelacionadas, conocimientos, motivación, valores, actitudes, emociones y otros elementos sociales y comportamientos que pueden ser motivados conjuntamente para actuar de manera eficaz. ¿Por qué citamos en este momento o por qué retomamos una propuesta como la OECD? Porque más adelante vamos a revisar justamente que este organismo, a través de esta coordinación que conocemos como PISA y la prueba PISA que se aplica en México por ser parte de este organismo, nos da la directriz de entender cómo, a partir de dónde estamos entendiendo una competencia. Sin embargo, no es un concepto que esté ajeno, aislado o divorciado de otros que estamos definiendo competencia. Por ejemplo, Perrenot, que es un autor que seguramente muchos conocemos, plantea y propone que la competencia es la capacidad de actuar de manera eficaz en un tipo definido de situación. Capacidad que se apoya en conocimientos, pero no se reduce a ellos. Para enfrentar una situación de la mayor manera posible, generalmente debemos usar y asociar varios recursos cognitivos complementarios, entre los cuales se encuentran los conocimientos, pero no necesariamente una competencia es exclusiva del conocer, del conocimiento. Tenemos otra definición
que, como veremos también más adelante, por los organismos que manejan estos tipos de programas por competencias, está, por ejemplo, la postura de cómo entiende competencias la Comisión Europea o la Unión Europea. Y ellos expresan que la competencia se refiere a una combinación de destrezas, conocimientos, actitudes, aptitudes y a la inclusión de la disposición para aprender, además del saber común. Estamos hablando de un elemento nuevo respecto a las demás definiciones, que es la inclusión de la disposición. Además, yo tendría que querer saber para poder desarrollar cualquier competencia. ¿Cómo asume la Secretaría de Educación Pública de nuestro país el concepto de competencia? ¿Qué está entendiendo la Secretaría de Educación Pública por competencia? Y dice, conjunto de capacidades que incluyen conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas de una persona, que una persona logra mediante procesos de aprendizaje y que se manifiestan en su desempeño en situaciones y contextos diversos. Si nos damos cuenta, en esta diversidad de conceptos, y podríamos seguir buscando, y podríamos seguir leyendo infinidad de conceptos, y es que en todas siempre va a haber algo claro. En las competencias tenemos 3 elementos básicos, que es el saber, el hacer y el ser. Si no tenemos el conjunto de los 3 elementos, difícilmente podemos hablar de una competencia. ¿En dónde pudiera estar la diferencia en la diversidad de las concepciones? En la posibilidad de incluir, como propone la Unión Europea, en la posibilidad de incluir el que yo quiero desarrollar la competencia, el desarrollarla en un contexto determinado, en desarrollarla a partir de ahora y a lo largo de toda la vida. En esos elementos es donde estamos teniendo algunas diferencias. Sin embargo, todas estamos hablando del conjunto de conocimientos, de habilidades, de destrezas, de aptitudes y de actitudes. Y como bien menciona Miguel Zabalza, que me parece que es un autor que incluye o integra los elementos de la diversidad de concepciones que tenemos ahora en el espacio educativo. Y él propone, el concepto de competencia pone el acento en los resultados de aprendizaje, en lo que el alumno es capaz de hacer al término del proceso educativo y en los procedimientos que le permiten continuar aprendiendo de forma autónoma y a lo largo de la vida. Es justamente este concepto que hace como la diferencia de seguir hablando de lo que es realmente la competencia laboral, que ya la hemos dejado un poco hacia atrás porque habla específicamente de una cuestión de funcionalidad, de una cuestión de desempeño en el ámbito laboral, a pasarnos a lo que es específicamente en el ámbito educativo, y que a través de los últimos años que en México se ha desarrollado el enfoque nos ha costado mucho, pero el problema en realidad es que tal vez no hemos entendido de origen la concepción, ¿qué estamos realmente entendiendo por competencia? Entonces, esto que plantea Zabalza, de poner el acento en los resultados de aprendizaje, es la clave de lo que vamos a conocer como competencia en el ámbito educativo. Son los resultados de aprendizaje, porque estamos transitando de un enfoque que decíamos que era tradicional a un enfoque diferente. Pero estamos hablando no de un modelo completamente pedagógico, sino de varios modelos. Entendamos que la educación basada en competencias es un enfoque, es una perspectiva desde donde yo puedo explicar y actuar para facilitar el aprendizaje de otros. Entonces, estamos cambiando la forma de pensar tradicional de que antes pensábamos que el proceso enseñanza-aprendizaje, primero este binomio didáctico de enseñanza-aprendizaje, estaba centrado en el docente, porque era el poseedor del conocimiento. Ahora estamos transitando al aprendizaje, al proceso centrado en el aprendizaje, porque tampoco es que esté centrado en el estudiante.
está centrado en el aprendizaje, porque si lo centro en el estudiante, entonces lo estamos haciendo exclusivo y estaríamos hablando de educación individualizada. Estamos hablando de que competencias se centra en el aprendizaje, y por eso esta concepción de Zabalza tan sencilla y tan clara en el ámbito educativo de lo que es una competencia. Pone el acento en los resultados del aprendizaje, en lo que el estudiante es capaz de hacer al término de un proceso educativo, en los procedimientos que le permiten continuar aprendiendo de forma autónoma a lo largo de toda la vida. Estamos hablando ahí claramente de un proceso de aprendizaje constructivista, aprendizajes significativos. Si soy capaz de traducir mi experiencia en un proceso educativo que me permita a lo largo de mi vida poder en adelante ser autónoma para continuar haciendo otros aprendizajes, entonces estaríamos logrando el dominio de ciertas competencias. Ahora bien, ¿qué es importante a partir de estas concepciones? Como decíamos anteriormente, tiene 3 elementos que son ineludibles. ¿Y cuáles son los elementos para que sea una competencia? Primero, conocer y comprender. Conocimiento teórico de un campo académico, de una especialidad, de una materia, de una especie, etc. Conocer y comprender. Pero ¿qué parte del conocer? Identificar, reconocer, describir, todo lo que abarca el conocer. Saber cómo actuar sería el segundo elemento. La aplicación práctica, operativa del conocimiento. Cómo ese conocimiento soy capaz de traducirlo en el hacer. Y el tercer elemento, saber cómo ser, que implica aptitudes, por supuesto, pero también actitudes. Y lo que en algún momento menciona la Comisión Europea, o lo que más adelante vamos a conocer como el proyecto de Tuning Europa o el Tuning América Latina, proyectos que nos están invitando a desarrollar los valores como parte integrante del saber vivir, del saber convivir con otros en un contexto determinado. ¿Cómo conjugar esos 3 elementos, al final de cuentas, en el proceso educativo? Y por eso es importante revisar cuáles son los elementos también generales que en este caso abarca la educación basada por competencias o en competencias. Tenemos muchos programas que seguramente algunos de ellos ustedes reconocen, como por ejemplo los 4 pilares que plantea la UNESCO a partir de este autor que seguramente han leído, Edgar Morin, y que nos habla acerca de hacia dónde se perfila la educación de este siglo o de este milenio. El espacio europeo de la educación superior, que también plantea que a partir del acuerdo de Bolonia, famoso acuerdo de Bolonia, donde finalmente todas las instituciones de educación superior del espacio europeo, del continente europeo, acuerdan establecer que pueden hacer ellos movilidad académica, intercambio académico y también homologación de créditos a partir de la definición de las competencias curriculares que tienen sus programas de estudio. Y es por eso que, por ejemplo, este continente, desde el 2008-2009, implementa el desarrollo curricular y las modificaciones curriculares a todos sus planes de estudios orientados por competencias. ¿Qué quiere decir eso? Estamos haciendo la flexibilidad curricular que nos permita que las personas que se forman en diferentes países con diferentes culturas y programas de estudios puedan transitar libremente y obtener más de una titulación a partir de la definición de las competencias de esos egresados y de esos programas. Entonces, es cuando estas instituciones de educación superior conforman este espacio común y establecen cómo desarrollar estas competencias. Esto hace que desarrollen un mecanismo de operación para esa movilidad a través de lo que es el programa del espacio de la Unión Europea, que es el programa del Tuning Europa y que luego se va a convertir también en el Tuning América Latina.
que no es otra cosa más que definir las competencias, habilidades, conocimientos que todos los profesionales de cierta área del conocimiento por continente, por región, por bloque regional, deberíamos desarrollar para ciertos desempeños. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en América Latina tenemos un consorcio de universidades donde están aglutinadas todas las universidades o instituciones de educación superior que aglutinadas por consorcios de carreras profesionales definen de manera conjunta cuáles deberían ser las competencias que por esas áreas de conocimiento se deben desarrollar a nivel latinoamericano. ¿Qué tan distantes o lejanos estamos de esos perfiles? En realidad hay muy pocos estudios o ningún estudio de lo que eso nos puede decir. ¿Cuál es el abismo que tenemos o cuál es esa brecha que tenemos entre lo que estamos formando actualmente y lo que nos requiere la región continental para desempeñarnos de una mejor manera? Seguramente también han escuchado de lo que es el programa de PISA, el programa educativo que tiene este organismo de la OECD y en el que participa México. Este programa de PISA, en el que inevitablemente podemos dejar de participar. ¿Por qué inevitablemente? Porque México desde 1990 pertenece a este organismo y no fue una decisión tal vez de los mexicanos, pero desde ese entonces, por pertenecer a ese organismo, estamos sujetos a jugar las reglas del juego del organismo. ¿Qué quiere decir esto? Que una de las reglas es que los que pertenecen a la OECD puedan definir los criterios de la educación a partir de los resultados de la evaluación o de los resultados de aprendizaje que tienen estas naciones. Y a partir de esos resultados es que el organismo hace recomendaciones para orientar que se desarrollen ciertas habilidades. Y cabe decirlo, hemos de alguna manera satanizado o nos hemos poco informado acerca de lo que realmente hace PISA. Primera cosa, difícilmente veo que México pueda salir de un organismo como este. ¿Por qué? Porque desde entonces y hasta la fecha, quien preside este organismo es un mexicano y es el señor Ángel Gurría, que además, dicho sea de paso, tiene pocos meses que fue ratificado en el puesto para 8 años más. Entonces, difícilmente México se va a postular para retirarse de un organismo así. Hay que seguir jugando las reglas del juego. Pero ¿cuáles son esas reglas? Porque en realidad no es que sigamos satanizando el programa o la evaluación que hace PISA o querer seguir comparándonos con países, decimos, del primer mundo si no tenemos las mismas condiciones. En realidad, me parece que cuando tenemos información de los resultados de lo que pasa con PISA, con una aplicación de una evaluación PISA, es que no estamos teniendo toda la información necesaria del contexto y de lo que hace realmente PISA. PISA lo que hace es evaluar 3 competencias y bueno, ya está por sumarse la 4ª competencia, 3 competencias a personas que están en edad escolar hasta los 15 años, o sea que todavía nos abarca ciertos grados de secundaria y uno de preparatoria seguramente. Entonces, ¿qué es lo que evaluamos? Evaluamos la competencia matemática, evaluamos la competencia lectora, la de ciencias y también está por incluirse lo que es informática, el uso de recursos informáticos. ¿Qué realmente es lo que evaluamos en habilidad lectora? Bueno, no es que vengan a evaluarnos si sabemos leer y escribir, seguramente que sabemos leer, pero la competencia en realidad se trata de demostrar que sabemos leer, por ejemplo, el texto en el contexto. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente soy capaz de leer el texto que me ponen en el libro de texto gratuito o con una figurita en la escuela, sino que soy capaz de leer, por ejemplo, una nota en el periódico y soy capaz de argumentar con un criterio qué es lo que está pasando con ese texto o con esa opinión y que soy capaz de construir un argumento propio. Entonces, ese eslabón que tenemos prácticamente
es lo que no hemos desarrollado en México y es lo que nos dicen en los informes. Entonces, no se trata, primera cosa que nos dicen en los informes, cuando se imprimen los informes, México otra vez salió reprobado en PISA. Primer error, en competencias no existen reprobados. Existe la posibilidad de que seas competente porque has logrado desarrollar las habilidades, los conocimientos requeridos para aplicarse en alguna situación o contexto, o aún no has desarrollado la competencia o todavía no se ha desarrollado la competencia. Entonces, no existe la palabra reprobado. Y entonces, al querer implementar un sistema así, con calificaciones, nos estamos contradiciendo. Porque o somos competentes o todavía no, o aún no competentes. Pero no estamos reprobados. Lo que quiere decir es que no estamos desarrollando la habilidad de manera completa, la competencia completa. Entonces, seguramente México sabe leer, pero lo que no hemos logrado es leer con frecuencia y luego comprender lo que estamos leyendo y luego construir un argumento personal de lo que leemos. Esos pasos ya no alcanzamos a hacerlo. Y lo mismo pasa con la habilidad de matemáticas. Vienen, nos evalúan también la competencia de matemáticas, que cada 3 años es una competencia diferente, ¿no? Entonces, evalúan matemáticas, claro, pero no nos van a poner una operación de 2 por 2, ¿cuánto es? No. No nos van a poner una ecuación que hay que desglosar, no. Seguramente esas operaciones podemos hacerlas. Lo que nos van a poner seguramente es un ejemplo, ¿no? De que un caso en donde tengamos que utilizar más de una operación matemática básica, ¿no? En donde a lo mejor tengamos que sumar, restar y multiplicar. Pero claro, tengo que entender todo el caso, todo el problema para saber qué operaciones en conjunto separadas debo de realizar en su momento. Entonces, esas pequeñas diferencias que pueden parecernos de repente insignificantes, es lo que realmente no estamos logrando hacer. En realidad, no es que el programa, la evaluación sea buena o mala o nos estén comparando con otros. Al final es un parámetro estadístico el resultado que nos permite decir, bueno, a ver, los del club están en esta media, ¿qué está pasando con los que no logran llegar a la media? Van las recomendaciones, por supuesto, pero en el fondo lo que no estamos logrando hacer es desarrollar una competencia completa, integral, que nos permita, por ejemplo, lograr estos resultados de manera completa. Seguro sabemos leer, pero ¿sabemos leer el texto en el contexto? No. Y la prueba de ello es que podemos llegar a una maestría, a un doctorado y tenemos que releer 5 veces el mismo artículo porque no estamos entendiendo en la primera lo que estamos leyendo. Entonces, estas habilidades que no se desarrollan de forma completa es lo que nos impide que podamos estar, por supuesto, al nivel de los otros integrantes de este club. Pero bueno, podríamos seguir hablando aquí del programa de PISA y yo los invito a que en su momento, ahora que todos tenemos acceso al internet, podamos de repente googlear y ponerle por ahí los ítems liberados que pone PISA, ¿no? A nivel internacional, y podemos encontrar muchos ejercicios de lo que realmente es evaluar o desarrollar una competencia en estas 3 competencias y la que está por sumarse de informática. Bueno, tenemos también en México lo que es la reforma de la educación media superior. Esta reforma, que en el 2007-2008 la RIEMS se hace modificaciones curriculares y encamina al profesorado, a la planta docente, a hacer procesos de certificación para desarrollar habilidades o competencias docentes y poder estar en condiciones, digamos, curriculares de poder desempeñar su función e implementar el programa. ¿Qué es lo que pasa realmente con el nivel de media? Entonces, viene esta reforma curricular y a los años, después de pasar los procesos de certificación, entonces viene la reforma constitucional, en donde vamos a sumar al nivel de educación media superior también como parte de la educación básica de este país. Y entonces no habíamos acabado de entender
lo que era la reforma curricular del enfoque por competencias en la educación media superior en aquel entonces, y pareciera que viene una nueva modificación o nuevas cosas que tenemos que sumar a eso que no acabábamos de conocer anteriormente. No, finalmente es lo mismo. Seguimos hablando de competencias. Seguimos hablando de que no hemos logrado el resultado de aprendizaje que se espera que logremos. ¿Qué es lo que realmente se espera? Que seamos competentes, al menos en ciertas habilidades muy específicas en cada nivel educativo. Muy bien, compañeros. Y por último, la emocionante y seguramente muy congratulada y recibida por ustedes la reforma constitucional vigente, que independientemente de las modificaciones laborales que está asumiendo y que está planteando, de manera tácita también nos está expresando que ya es inevitable que en algún momento tenemos que trabajar el enfoque de educación basado por competencias. Y que, como ya mencionamos anteriormente, recordemos que el enfoque no es que se esté divorciando del modelo tradicional. No estamos promoviendo divorcios ni separaciones. Es imposible romper de la noche a la mañana esquemas que conocemos como del modelo tradicional y querer transitar en otro. Porque además el enfoque de educación basado en competencias retoma tres grandes modelos pedagógicos que seguramente todos conocemos, como es el modelo conductista, ¿no? Aquel que conocimos de Skinner, de estímulo-respuesta, y a los niños que salen muy bien los premiamos con una estrellita, y a los niños que van muy mal los castigamos, y también a los que no se callan los sacamos del salón, etcétera, etcétera. Y también cuando el papel del docente juega una clase totalmente expositiva y es quien controla el conocimiento y las actividades dentro del aula o dirige el aprendizaje. Difícilmente podemos hacer ese tránsito cuando el enfoque de educación basado en competencias retoma elementos del conductismo, del funcionalismo y del constructivismo. Y uno diría, ¿cómo? Claro, esa es la riqueza del enfoque de educación basado en competencias. No es solamente un modelo pedagógico. Un enfoque es desde esta perspectiva, desde esta mirada, desde este enfoque, por eso se llama enfoque, porque desde aquí nos podemos explicar otras formas de facilitar el aprendizaje. Y entonces, en la actualidad nos encontramos con que ya ahora sí, de manera formal y tácita y muy clara, asumimos que entonces sí estamos frente al enfoque de educación basada en competencias. Pero ¿qué en realidad, qué son los elementos, qué son las características, qué son las cosas precisas que pueden ser diferentes a otras cosas que habíamos conocido antes? No son muchas, seguramente muchos de nosotros en la práctica conocíamos y hacíamos cosas que son por competencias, pero no sabíamos que se llamaban así. Un ejemplo es el nivel de preescolar. Las chicas educadoras que trabajan en este nivel seguramente no han tenido ningún problema, ningún cuestionamiento de abordar el enfoque. ¿Por qué? Porque desde su creación del modelo de Kindergarten en México, ha sido un modelo pedagógico que siempre ha trabajado por competencias. Las educadoras tienen perfectamente claro cuáles son las habilidades, conocimientos, destrezas específicas que tienen que lograr por cada nivel de grado de preescolar. No hay ninguna dificultad, son muy claras, muy específicas. ¿Qué pasa con los demás niveles? Que hemos conocido en la tradición, y por eso el modelo tradicional, en la tradición, que no quiere decir que todo lo que se hace en la tradición sea bueno o malo, es la tradición. El maestro era el que llegaba y exponía. Sin embargo, quiero decirles, compañeros, que hay elementos de la tradición que difícilmente se puedan romper aun cuando abordemos otros enfoques o modelos pedagógicos. ¿Por qué? Porque les voy a decir algo, al menos en mi práctica como docente, sucede algo muy curioso. No importa la cantidad de cosas y estrategias, actividades, ejercicios que podamos estar haciendo para facilitar el aprendizaje de otras personas, porque ahora somos facilitadores del aprendizaje. Al final, existe un espacio sagrado todavía en el que el docente no ha perdido el control, y es el aula.
seguimos siendo quienes dirigimos el aprendizaje, seguimos siendo quienes controlamos el aula, aun cuando no estemos 40 o 50 minutos parados enfrente del grupo hablando o recitando un tema. Finalmente, somos quienes seguimos conduciendo el aprendizaje. Entonces, eso no ha cambiado realmente ni radicalmente. Entonces, tenemos todavía muchas posibilidades de seguir conduciendo el aprendizaje de otras personas o facilitando el aprendizaje de otras personas. Y en ese sentido, vamos a revisar cuáles son los elementos en los que hace énfasis la educación basada en competencias. ¿Cuáles son esos elementos que hacen la diferencia? Primero, que las denominaciones de los modelos que teníamos antes van cambiando. Antes hablábamos de un objetivo, ahora hablamos de un propósito. Antes hablábamos, por ejemplo, de la materia, de la asignatura, y ahora hablamos de unidades de competencias, de subcompetencias. Al final de cuentas, si tuviéramos que poner en una mesa o en un pizarrón todos los esquemas, formatos, en realidad de lo que alguna vez conocimos como carta descriptiva, ahora secuencia didáctica o como quieran llamarle, al final la denominación y los nombres no han variado, las estructuras son las mismas. Lo que sí va cambiando de alguna manera es que la competencia se vuelve muy específica a desarrollar, y por eso es que la redactamos en presente, por ejemplo, ¿no? Entonces, elabora, describe, identifica, ¿no? Entonces, son habilidades muy concretas y que recomendamos que no sean más de 2 o 3 por programa. ¿Por qué? Porque lo que queremos justamente es que estamos sumándonos a esta idea de que sea posible alcanzarla, de que sea posible desarrollarla, porque si no, todavía o aún no podrá ser competente. En ese sentido, estas características son las que empiezan a ser un poco diferentes. Y los otros elementos que son y que se han vuelto muy críticos ya en el desarrollo por competencias, el desarrollo y la evaluación por competencias. El desarrollo que tiene que ver con las estrategias o las técnicas didácticas. Esa es una clave muy importante, porque muchas de las estrategias que se trabajan por competencias nos van a servir más adelante también como criterios o instrumentos o formas de evaluación. Entonces, estamos hablando aquí ya de elementos muy ricos. Pero en general, ¿cuáles son los elementos que abordan el enfoque por competencias? Necesitamos una competencia a desarrollar, una unidad de competencia, un contenido, un tema, etc. Los ejes de contenido o subcompetencias, como también las conocemos, las estrategias didácticas, las técnicas didácticas, que es donde se hace muy rico el modelo, porque por ejemplo tenemos 3 tipos de estrategias enormes que se nos convierten prácticamente se nos pueden convertir en el trabajo de todo un semestre o de un ciclo escolar. Por ejemplo, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en casos, o el aprendizaje orientado a proyectos o por proyectos. Entonces, este tipo de estrategias que son gigantescas, que nos pueden parecer gigantescas, en algún momento se desarrolla la planeación o el trabajo de ese tipo de proyectos, y a lo largo de todo un semestre, a lo largo de todo un ciclo escolar, desarrolla diversas actividades dentro de la misma estrategia, que al final también se convierte un proceso de evaluación, un instrumento de evaluación. El nivel de competencia en el que vamos a desarrollar o los atributos que vamos a desarrollar, y por supuesto la parte clave que se acuerdan que en algún momento nos mencionaba en el concepto Zabalza, los resultados de aprendizaje. Esa es la clave. ¿Qué espero que logren aprender, conocer o ser o hacer los estudiantes? Esa es la clave. Las estrategias, la evaluación, todo eso se deriva si tengo claro qué son los resultados que yo espero de aprendizaje que logren los estudiantes. Porque desde el momento en que mi posición es como facilitador del aprendizaje, es que tampoco puedo ser totalmente responsable
como era antes, del aprendizaje del otro. Hay una parte que tiene que ver con que la otra parte se haga responsable de su propio aprendizaje. Yo te facilito. A ver, yo te voy a ayudar a integrar tu portafolio. Los elementos son estos, pero tiene que haber un momento en el que el estudiante construya su propio argumento, revalore y autoevalúe su propio aprendizaje. ¿Qué identifica a él que fue capaz de aprender en ese momento? Lo que sea, ¿no? Tiene que ser capaz de reconocer esa parte. Y eso es como vamos construyendo los argumentos. Pero también existe la otra parte, que como docente, como facilitador del aprendizaje, yo también tengo que hacer el mismo ejercicio. ¿Cómo hago el mismo ejercicio de construir mi propio argumento? ¿Cómo autoevalúo mi actividad, mi desempeño en el rol de facilitador del aprendizaje de otros? ¿Cómo estoy facilitando? ¿Qué estrategias estoy utilizando? ¿Por qué utilizo esas estrategias? ¿A partir de qué cosas construyo esas estrategias? Yo esperaba ciertos resultados de aprendizaje. No se logran, ¿por qué no se logran? Se lograron, porque sí se lograron. Finalmente, en ambos sentidos, estamos construyendo argumentos de los resultados de aprendizaje. Pero definitivamente una de las claves en la educación basada por competencias son los resultados de aprendizaje. ¿Qué son realmente los resultados de aprendizaje? Son una descripción general de lo que se espera que el estudiante logre en un curso de formación de cualquier nivel educativo. Constituyen o son esos pequeños pasitos que hay que ir alcanzando con el propósito principal o con el propósito de la unidad de competencia. Una característica fundamental es que sean observables y medibles. ¿Cuál es la regla que seguimos para redactar un aprendizaje esperado? Básico y chiquito, y no es matemático. Verbo, objeto, condición. Verbo, objeto, condición. Un ejemplo de resultado de aprendizaje. Registra la información conforme a los procedimientos por la organización. Elabora un ensayo con los siguientes criterios. Elabora un ensayo donde exprese la postura de los autores o el autor y la postura personal. Elabora un cuento que tenga tales características. Esa es la diferencia de lo que no hacíamos tal vez antes. O lo hacíamos y no sabíamos que era un resultado de aprendizaje o que era el camino para lograr una competencia. Pero este es uno de los aspectos claves de la educación basada en competencias. El resultado de aprendizaje. Verbo, objeto, condición. Casi como aquella fórmula gramática que aprendimos en la primaria. Sujeto, verbo, predicado. Lo mismo. ¿Qué espero? Que estos estudiantes de cierto nivel educativo logren en esta unidad de competencia. Muy específico, muy clarito y logrables, porque nos dice que tiene que ser observable y medible. Si voy a medir que se logró el aprendizaje o que obtuvimos ese resultado, tiene que ser real y tiene que ser concreto, tiene que ser en pequeñas dosis. No esperemos que logren cambios en el planeta, esperemos que logren cosas pequeñas. Estamos hablando de esos pequeños pasos que tienen que ir logrando hasta alcanzar una competencia. Y el otro elemento clave dentro de los elementos metodológicos de la educación basada en competencia son los criterios de evaluación. ¿Qué es el criterio de evaluación? Es el que nos proporciona el medio para determinar si hemos logrado alcanzar ese resultado de aprendizaje, ya que nos dice que tiene que hacer el estudiante para demostrarnos que ha logrado el resultado. ¿Qué tiene que hacer para demostrarnos que lograron, que tienen los elementos para construir un cuento, para construir un ensayo?
que sabe manejar estas operaciones matemáticas, que sabe relacionarse, convivir con su medio, que sabe vincularse con el entorno social. ¿Cómo logramos que nuestros estudiantes nos demuestren que han logrado esos resultados de aprendizaje? Al igual que los resultados de aprendizaje, los criterios de evaluación también tienen que ser observables y medibles. En la redacción de los criterios es necesario que cuando los redactemos nos aseguremos que cumple la misma regla que la anterior. En este caso sería el resultado crítico, que viene siendo el resultado de aprendizaje, más la frase evaluativa. ¿Qué sería un ejemplo? Decíamos en el ejemplo anterior, en un resultado de aprendizaje es: registra la información conforme a los procedimientos establecidos por la organización o por la institución o por la escuela. Ok, ¿qué sería el criterio de evaluación? Que recaba la información de las fuentes adecuadas, por ejemplo, o que utiliza los medios establecidos por la escuela para el registro de la información. En cosas más prácticas, si el resultado de aprendizaje es, por ejemplo, que el estudiante elabore un ensayo donde plasme la postura de los autores o de un autor determinado y la postura personal respecto a un tema. Ese es un resultado de aprendizaje, algo muy concreto, muy específico y un pasito que tiene que lograr para conseguir alguna competencia más adelante. ¿Cuál sería el criterio de evaluación de ese mismo ejemplo? Que elabore el ensayo donde plasma la postura de ciertos autores, y yo tengo que decirle qué autores tal vez, y la postura personal para que él construya su propio argumento, que además que contenga ciertos elementos. Ahí están los criterios de evaluación. Un ensayo que contenga ciertos elementos, los datos de los autores, la postura personal, que no sean máximo 3 cuartillas, que tenga ciertas características, que se plantea al final las fuentes consultadas. Esas características son lo que llamamos criterios de evaluación. Los detalles y del cómo, cuándo y dónde se debe cumplir eso que esperábamos de aprendizaje. Los criterios. Si, por ejemplo, voy a pedir un documento escrito, un trabajo final, muy bien. ¿Cuáles son los criterios? O sea, no es de que chicos tienen que entregar un proyecto final de una investigación que hicieron y háganlo como quieran. No, el proyecto final debe integrar una portada, presentación, una carátula, un índice, presentación o justificación del tema, contexto, desarrollo, conclusiones, bibliografía, ya. Y me lo tienen que presentar de forma digital, lo tienen que presentar de forma impresa. Esos son los criterios. Y entre más detalles, más claros. Muy bien, entonces, ya entrando al tema de la evaluación por competencias, que es otro de los criterios críticos en esto de la metodología de la educación basada por competencias, vemos que la evaluación es un punto muy importante dentro del esquema. Ya decíamos, las estrategias y la evaluación es donde se centra todo. Pero en realidad, ¿qué es lo que se evalúa? ¿Qué es lo que evaluamos? Conocimientos, porque entonces estamos hablando del saber, y porque entonces aquí podemos utilizar la riqueza de la tradición y la riqueza de la variedad de estos 3 enfoques o modelos pedagógicos que acompañan a la educación basada en competencias. Y ustedes me van a decir, claro, doctora, fíjese que ya estamos enamorados de las rúbricas, porque es lo que me he encontrado últimamente en los cursos de capacitación. Y yo les digo, vamos a construir un instrumento, sí, vamos a hacer una rúbrica de esto. Entonces, ya nos enamoramos todos de la rúbrica. Y déjenme decirles que, por ejemplo, yo no conozco otro instrumento más conductista que la rúbrica, justamente. Y entonces decimos que ya estamos trabajando por competencias. Y no es que sea ni bueno ni malo. Y es que si justamente lo que puedo utilizar es una rúbrica para evaluar ciertos resultados, está muy bien.
Pero lo que no puede ser es que ya me casé con la rúbrica y solo uso rúbricas para evaluar todo. Porque entonces ya regresamos totalmente al conductismo, ¿no? Entonces hay que aprovechar la riqueza de la variedad de instrumentos y estratégicas que se pueden utilizar en la evaluación por competencias. ¿Qué más evaluamos? El desempeño, que es el hacer, justamente el hacer. El rendimiento, que tiene que ver con los resultados, y las habilidades. Eso es lo que realmente evaluamos. ¿Cómo evaluamos? Yo los invito, compañeros, que independientemente del área de conocimiento en la que ustedes estén desempeñando, que en el área de conocimiento que estén estudiando o en el posgrado en el que ahora estén como maestrantes, nos atrevamos justamente a aprovechar la riqueza que nos da el enfoque, que justamente está en las estrategias y en la evaluación. Que no nos casemos con un instrumento porque es como cuando hacíamos en la tradición. Les voy a aplicar un cuestionario o una de opción múltiple y ya no hay más. Aprovechemos la riqueza. Existen muchas técnicas, muchas estrategias que sirven como estrategias mismas y esas mismas como instrumentos de evaluación. Y entonces la invitación, y yo supongo que esta presentación en algún momento también se las podrán hacer llegar. En la presentación que acompaña esta pequeña plática, porque no es más que una pequeña plática, un acercamiento al enfoque, puedan revisar algunas ideas y sugerencias de cómo pueden trabajar. Por ejemplo, los proyectos de asignación de tareas, métodos de tomas de decisiones, las diversidades que existen de técnicas didácticas dependiendo de lo que vamos a trabajar, en qué momento las queremos trabajar, los métodos de simulación, los diálogos de forma de interrogatorio, las técnicas de debate, los círculos de calidad, los mapas conceptuales, las redes semánticas, las redes. Aprovechemos los recursos de las redes sociales. Ahora podemos trabajar de manera muy ágil y abierta, por ejemplo en el Facebook, utilizando plataformas o software libres donde podemos acompañar el aprendizaje con los estudiantes. Aprendamos a trabajar la primera parte, que es la planeación didáctica por competencias y que lleva su tiempo y su esfuerzo porque hay que planear todo el semestre, todo el ciclo escolar. Y después van a aprender lo relajado que es que los chicos aprendan a hacerse responsables de su propio aprendizaje. Todo está en la planeación didáctica por competencias, donde diseñamos todos los elementos que tienen que ver con las estrategias, esto que decíamos de los resultados de aprendizaje, los criterios de evaluación y las técnicas adecuadas en el momento adecuado. Una vez todo planeado, además se nos va a hacer una tarea bastante relajada. Y bueno, en este sentido, yo les dejaría a reflexión de manera general estos temas. Por supuesto que el enfoque da para platicar todo esto a detalle, por ejemplo, hablar de todos los programas, hablar de ejercicios específicos sobre resultados de aprendizaje, sobre todas las alternativas que tenemos para construir instrumentos. Recordemos que podemos hacer uso de los tres enfoques pedagógicos como son el conductismo, el funcionalismo y el constructivismo, y la riqueza que estos tienen, ¿no? No nos casemos solo con las rúbricas, no es tampoco promover un divorcio, pero existe una gama, una diversidad para poder hacer uso de ellas. Y bueno, creo que por mi parte en este momento sería todo. Les dejo a mi disposición el correo electrónico y estoy para servirles.